La desaparición forzada de personas se convirtió en un ícono de la crisis de derechos humanos que se ha desarrollado a lo largo de este sexenio. El Senado aprobó en el último periodo de sesiones la primera ley general sobre desaparición de personas. Nos va a servir para buscar, encontrar, dar justicia y atender a víctimas de las cerca de 30,000 personas desaparecidas en el país según las cifras oficiales. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy José Buendía. Le dejo mi Twitter para que me mande sus comentarios, José Buendía MX, y acompáñenme a ver unos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Después de más de 2 años atorada en el Congreso, los últimos días del periodo legislativo se aprobó la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por particulares en México, ante la persistente violación e impunidad de esta clase de crímenes considerados de lesa humanidad en el derecho internacional. La crisis de derechos humanos por desapariciones forzadas marcó un hito para el actual gobierno. El caso Iguala conmocionó al país y lo puso bajo el escrutinio internacional por la desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Actualmente siguen apareciendo fosas clandestinas en Guerrero o Morelos, que como otros estados son omisos en legislar sobre las víctimas e ineficaces para enfrentar el delito. La soberanía estatal es uno de los mayores obstáculos para que instituciones locales, atrasadas, penetradas por la corrupción y el narco, puedan combatir el crimen. La semana pasada, el Senado aprobó el dictamen y ahora pasará a la Cámara de Diputados para su discusión, pero organizaciones civiles demandan su revisión por la ausencia de mecanismos que aseguren la búsqueda y el acceso a la verdad de los casos de personas desaparecidas. El objetivo del dictamen es establecer la distribución de competencias y la coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno a efecto de generar certeza en el establecimiento de bases penales que impulsen un andamiaje en la materia que permita el combate de la desaparición forzada de personas. Además, el dictamen establece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La ley ¿garantiza atacar la impunidad en estos crímenes? Posiciones. 1. Un análisis de 14 organizaciones especializadas en el tema y que forman parte de la campaña nacional contra la desaparición forzada identificó 8 fallas o ausencias en el contenido de esta ley que, desde su punto de vista, puede contribuir a la impunidad de los casos y no a su solución. Por ejemplo, la falta de un registro de víctimas de desaparición forzada, la imposibilidad para investigar y castigar a los mandos que ordenen a sus subordinados detener ilegalmente a una persona, la ausencia de un instituto forense independiente que ayude en la búsqueda e identificación de las personas. 2. El dictamen establece que quien incurra en este delito se le impondrá una pena de 40 a 60 años y 10,000 a 20,000 días de multa, además de que dichas sanciones pueden ser aumentadas hasta en una mitad cuando la persona muera, sea migrante, niña, niño o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor, sea periodista o defensor de derechos humanos. 3. La legislación crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuyo objetivo es diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado mexicano para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. La Comisión Nacional de Búsqueda contará con grupos de búsqueda, los cuales deberán ser integrados por servidores públicos especializados en la materia, los cuales podrán auxiliarse por expertos y cuerpos policiales especializados. 4. Una de las características fundamentales de la legislación es la investigación de los delitos a través de una fiscalía especializada adscrita a la Procuraduría General de la República y a las procuradurías locales a fin de tener autoridades especializadas. La desaparición de personas, la desaparición forzada de personas se ha convertido en un ícono de la crisis de derechos humanos que ha marcado este gobierno. Como usted sabe, pues ahí está el caso de Ayotzinapa, pero no es el único, son, según las cifras oficiales, cerca de 30,000 personas. Y el Senado autorizó después de 2 años que el presidente Peña Nieto envió una iniciativa al Congreso, avaló una ley nacional de desaparecidos. ¿Qué esperar? ¿Es suficiente para combatir la impunidad? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cómo se va a coordinar con los estados donde se han producido
el mayor número de desapariciones, donde se siguen encontrando fosas clandestinas, como es el caso de Veracruz o de Morelos, y la verdad es que me da mucho gusto que esté para entrarle a analizar la ley que aprobaron, la minuta que aprobó el Senado y que debe de pasar aún a la Cámara de Diputados. Tania Renaud, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Tania, un placer. Gracias, igualmente. Muchas gracias por venir. Gracias, buenas noches. Y como siempre, ya ustedes lo conocen, ya está con nosotros otras veces Eduardo Guerrero, Humberto Guerrero. Humberto es de Fundar y además es una de las personas que se ha metido más al tema de desapariciones, sobre todo, digamos, al terreno de lo que significa la búsqueda, las limitaciones, los obstáculos, para encontrar esta larguísima lista tan tremenda como cerca de 30,000 según las cifras oficiales, como le decía al auditorio hace un momento. Arranco contigo y te preguntarte, ¿cuál es tu primera impresión sobre esta ley? Primero, ¿por qué logra destrabarse en los últimos días del periodo legislativo después de haber estado muy atorada en el Senado? Sabemos que estaban atoradas incluso por el tipo penal y por el nombre, para reconocer las formas de este crimen que en otros países es de lesa humanidad, pero además de por qué hasta el último, ¿qué ves en este dictamen? Veo primero la respuesta a un contexto, es decir, la ley no surge como respuesta a la nada, sino surge en un contexto que ya desde hace varios años se ha calificado como alarmante. En 2015, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su informe de país después de la visita in loco, determinó que el caso de las desapariciones forzadas en México era un caso alarmante. Imaginémonos que las cifras, tenemos una cifra oficial de hace muy poco de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En los últimos 20 años, poco más de 58,000 personas desaparecidas y siguen desaparecidas poco más de 32,000. Wow. Entonces, es una ley que responde a un contexto. O sea, subió 2,000 más de las cifras oficiales que yo estaba manejando. Exacto. De 2016. Así es. Wow. Así es. Entonces, es una ley que responde a un contexto alarmante, preocupante y donde desde Amnistía ya habíamos dicho, hay un binomio entre la impunidad y la violencia que permiten que determinados actos criminales como este permanezcan no solamente en aumento, sino que permanezcan ya casi como en lo cotidiano y como en la normalidad. Entonces, o sea, están aclimatados, quieres decir. De alguna manera, nunca nos deberíamos acostumbrar a estas manifestaciones de violencia, pero cuando nosotros hemos entrevistado a familiares de personas desaparecidas, lo que nos dicen es básicamente el trato de indolencia desde las autoridades. Amnistía Internacional justamente sacó en 2015 un informe que trata sobre el trato de indolencia que reciben los familiares de personas desaparecidas, ¿no? Estas víctimas indirectas que son todos los familiares y cómo son tratadas por las autoridades. O sea, desde personas, ministerios públicos que no levantan e inician una averiguación previa, que se han de esperar 72 horas, de acuerdo a las indicaciones de las autoridades, los familiares tienen que esperar hasta 72 horas para iniciar las búsquedas, y donde a veces son los propios familiares los que inician las búsquedas de sus personas. Y bueno, es el caso sin duda de Veracruz, que ha sido el movimiento de víctimas, el grupo de Solicito el que se metió a descubrir las fosas. Pero, a ver, sí es cierto que es una respuesta al contexto, es una respuesta, el contexto no ha cambiado mucho y tardaron 2 años en discutir incluso el tipo penal. Así es. Humberto, cuéntame, ¿cuál es tu primera impresión de la aprobación de la minuta del Senado? Mira, mi primera impresión es que se trata de un triunfo de las víctimas y no una concesión del Estado. Es decir, sí es una respuesta a un contexto, pero donde si no hubiera sido por la presión y por la perseverancia de las víctimas, no hubiéramos logrado esta ley. Si uno compara la primera versión del proyecto que envió el Ejecutivo Federal al Senado de ley, ni siquiera se llamaba Ley de Desapariciones Forzadas y Desaparición por Particulares, era una ley de desapariciones a secas. El proyecto de Peña Nieto. El proyecto de Peña Nieto, del Ejecutivo, que en el nombre se incorporara el reconocimiento de la desaparición forzada y de la desaparición por particulares como un fenómeno que está
padeciendo nuestro país como quizá el más grave de esta crisis de derechos humanos, es un paso que lograron las víctimas, ¿no? Ahora, tú preguntabas, ¿es suficiente? La ley nunca es suficiente por sí misma, ¿no? Pero creemos que es un paso muy importante para dotar de herramientas a las víctimas, para continuar la búsqueda de sus seres queridos. Esta crisis que estamos viviendo va a tomar varias décadas, ¿no? Poder superarla. Y no teníamos nada, ¿no? Los familiares, las víctimas no tenían nada. Y lo poco que había estaba disperso, no era uniforme, era contrario a los estándares internacionales en muchos casos. Entonces, esta ley al menos ahora va a dar un piso mínimo a ver, si estoy que armoniza con estándares internacionales. Si estoy entendiendo, digamos, hay un reconocimiento de la problemática al oficializarla, incluso en una ley, pero el verdadero triunfo, bueno, tú dices que es un triunfo, pero yo digo, el verdadero triunfo es cuando se respetara o se garantizaran los derechos, por ejemplo, de la justicia y a saber, ¿hay los instrumentos suficientes en la ley para poder garantizar eso o no? Hay los instrumentos. Sí los hay. Hay. O sea, ustedes están conformes. Nunca estaremos conformes, ¿no? Bueno, conformes pero en términos de que hay, digamos, elementos mínimos al menos. Hay elementos mínimos, o sea, se crea un sistema de búsqueda, se crean mecanismos para dar respuestas efectivas. Sin embargo, creemos que el sistema de búsqueda puede crearse ya en la ejecución de manera débil porque no hay suficientes recursos para la formalización. Entonces, en México hay una gran capacidad de hacer normas jurídicas y de crear institucionalidad. Pero luego hay una enorme brecha entre esa capacidad normativa y lo que los hechos nos arrojan. Entonces, es un paso importante, es un piso mínimo, Okay. Y tendremos que estar pendientes de cómo este piso mínimo puede escalar a minimizar, echar para atrás el binomio de la impunidad y de la violencia. Y evidentemente es una prueba de fuego. Hay miles de personas desaparecidas, miles de familias que están en busca de las personas. Déjame aterrizar en lo práctico. A ver, se crea un sistema nacional de búsqueda. ¿Y cómo va a funcionar? ¿En qué consiste un sistema nacional de búsqueda? Mira, lo más importante es que lo que logramos con esta ley es romper la inercia de la búsqueda de escritorio, ¿no? Es decir, ese paradigma de llegar, poner una denuncia ante un ministerio público y un ministerio público que quiere encontrar personas con base en redactar oficios de colaboración, mandar oficios a hospitales, a otras instituciones. Y lo que estamos planteando en la ley, o lo que las familias logran incorporar a la ley, es la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda, que va a ser operativa. ¿Y eso qué significa? Significa que en cuanto tenga conocimiento de una desaparición de una persona, por la razón que sea, esto es muy importante. Y de donde esté. Y donde esté, va a tener que activar una búsqueda. Sí, algunas cuestiones de escritorio, porque son necesarias, por ejemplo, revisar bases de datos que ahora van a tener que estar interconectadas entre sí, por ejemplo, las bases de datos de prisiones, de hospitales, de cualquier otro centro de detención, van a tener que estar interconectadas para que alguien pueda, de inmediato, en cuanto reciba un reporte, teclear un nombre y poder identificar si está en alguna de esas bases de datos. Pero también una búsqueda de campo. ¿Pero eso cómo va a operar, digamos, a nivel nacional o cada estado o la parte nacional es simple una coordinación? Porque, a ver, donde tenemos los mayores cuellos de botella es a nivel de los estados. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, en principio la ley, al ser una ley general, es aplicable tanto para la federación como para las entidades federativas. Entonces, en principio, se tendría que generar un sistema nacional y un sistema estatal de búsqueda. Ok. Cada estado tiene que generar sus reformas legales, ¿es lo que entiendo? Bueno, no solamente sus reformas legales, sino su propio sistema de búsqueda, pero homologado toda con la el infraestructura nacional. Institucional. Sí. Hay cosas que por estar contenidas ya en una ley general no va a ser necesario tener que hacer reformas a nivel local, solamente en algunos temas muy puntuales. Pero a ver, algo muy importante, este esquema clásico de división de algunos casos la federación, algunos casos lo local, se acabó. No hay más. Lo que dice la ley es, la búsqueda es coordinada y simultánea, ojo con esto, simultánea por parte de los dos niveles de gobierno.
Es decir, la federación ya no tiene para dónde hacerse. En todos los casos, tiene la posibilidad de entrarle. Ahora, hay un para punto... recuperar justo la confianza en lo que está haciendo. Estamos hablando en opiniones encontradas de la ley de desaparición forzada que avaló el Senado en el último periodo de sesiones que concluyó el pasado 30 de abril. Estamos hablando con Humberto Guerrero, que es especialista de Fundar, y con Tania Renaud, que es directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Me quedé contigo y decías, este es, digamos, un primer marco jurídico que trata de coordinar y superar más bien las deficiencias de las coordinaciones entre la federación y los estados en temas tan relevantes como feminicidio, donde no ha funcionado. Al mismo tiempo que ver hacia adelante en un tiro mayor, por ejemplo, el tema de los institutos forenses. Efectivamente, esta es una ley como otras leyes que intenta coordinar los esfuerzos federales y de las entidades federativas. En otros esfuerzos, la coordinación está bastante puesta en duda. Sí, claro. O sea, Ahí ha está, sido, sí. por no decir un fracaso, ha sido de bastante limitada, ¿no? Para políticamente correcto. Sí. Está bien. Hay entidades federativas donde cuando sale la federación son capaces de coordinarse interinstitucionalmente, pero hay otras entidades federativas que por mil razones, por razones políticas, por razones presupuestarias, no logran nunca coordinarse. Ese va a ser el primer desafío que tendremos que tener en el radar. La coordinación con los estados. La coordinación con Sobre los todo estados con y la los más coordinación débiles. interinstitucional. Ok. Y luego tú mencionabas el tema de los institutos médicos forenses. Bueno, los institutos médicos forenses son generalmente entes que, o en algunas entidades federativas autónomos, en otros que pertenecen a las procuradurías, en otros que pertenecen a los sistemas de justicia. Entonces, también va a haber habrá que revisar ese diseño institucional de qué estamos entendiendo. O sea, ahí no se homologaron. Ahí sigue habiendo, digamos, una enorme heterogeneidad. Es una oportunidad para la homologación. Esta ley es una oportunidad para la homologación. Jurídico. Sí. Ahora, ¿cómo se va a hacer la coordinación, Humberto? Porque, a ver, sí es un asunto muy complicado. En primera, hay que armar un registro nacional. Sí. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cuánto va a costar? ¿Y qué tiene que poner o hacer cada entidad junto con la federación para poder decirnos quiénes son esos 30,000 desaparecidos? Bueno, perdón, 32,000. Perdón. Mira, son varios niveles en los cuales se va a generar esta coordinación. El primero es en el Sistema Nacional de Búsqueda. Cuando hablamos del sistema, son las propias dependencias, es decir, las secretarías que tienen un rol preponderante en esto. ¿Quiénes? Secretaría de Salud, Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, es decir, son instituciones que de ellas van a tener que emanar el primer nivel de coordinación, que va a ser el de la política pública. Okay. Es de ahí. De ahí van a tener que diseñar las políticas que van a ser aplicables para las entidades federativas como para la federación. Y un segundo nivel de coordinación lo va a generar la Comisión Nacional de Búsqueda, que es quien digamos, funciona como una especie de secretaría ejecutiva de ese sistema. Ajá. Y esta Comisión Nacional de Búsqueda es, por ejemplo, quien va a tener a su cargo la administración y centralización del registro nacional. Okay. Esto no quiere decir que las autoridades de las entidades federativas ya no participan. ¿Como independiente o dependiente de alguna de las dependencias a las que están? Va a depender de esta comisión, que a su vez es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, es decir... Okay. El registro indirectamente seguirá en Gobernación. Ahora, se alimenta, efectivamente, seguirá en Gobernación. Se alimenta con información que van a tener que proporcionar todas las autoridades, pero quien va a tener la potestad de administrarlo y centralizarlo va a ser la Comisión Nacional de Búsqueda. Y esto es importante, porque además va a ser la propia Comisión Nacional de Búsqueda quien va a generar los lineamientos, los protocolos para alimentar y hacer homogénea el funcionamiento de ese registro. Ahora, estamos hablando de comisiones, de Comisión Nacional de Búsqueda, Registro Nacional de Desaparecidos. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuántos son los recursos que se necesita para ponerlo en marcha, para que funcione, para que haga sus tareas? Tú hablabas de capacidades y de la distancia entre la ley y luego la implementación de un registro como estos. Bueno, es una pregunta importante porque también hay una práctica de legislar y después no dar autonomía presupuestaria, o sea, a todo aquello que se legisla. Y eso es importante
justamente de qué va a pasar en la Cámara de Diputados cuando esta iniciativa vaya en el siguiente periodo de sesiones a la Cámara de Diputados. Habrá que estar muy vigilantes. ¿En el presupuesto? En el presupuesto, ¿no? ¿Tienen cálculos ustedes? ¿Las organizaciones hicieron cálculos? Porque muchas de estas propuestas son de la propia sociedad civil. Sí. Se hizo un cálculo por parte del instituto, olvidé su nombre en este momento, o sea que justo está en la Cámara de Diputados, que es el encargado sí, de políticas públicas. Es el encargado de las propuestas, de hacer los estudios de proyección presupuestaria. Ahora, la proyección que hicieron fue sobre una iniciativa de ley que no es esta. La originaria del presidente Peña Nieto. No, ni siquiera. Fue una propuesta que presentaron un grupo de organizaciones. Digamos, ha habido distintos grupos de organizaciones que han presentado insumos o propuestas. Sí. Entonces fue la que presentó la campaña nacional contra la desaparición forzada, ¿no? La que proyectaron. No recuerdo en este momento la cifra que dieron. Pero sí es clave para el funcionamiento, ¿no? O sea, es clave. Esto no va a funcionar si no hay dinero. Sí, ahora, hay un tema muy importante. Como tú sabes y quizá tu auditorio sepa, Osorio Chong se reunió con un grupo de organizaciones que impulsamos este proyecto, y él expresamente dijo que el tema del presupuesto estaba contemplado y que no sería un problema para tener una Comisión Nacional de Búsqueda robusta. ¿Y esto cuándo les dijo? Esto nos lo dijo hace 3 semanas. O sea, un poquito antes de que se aprobara en el Senado. Exactamente. Bueno, es alentador. ¿Te quedas tranquila con lo que comentó Osorio? ¿O no? Yo siempre digo que la esperanza hay que mantenerla, pero la inocencia en este contexto ya no. ¿Y en dónde estás? ¿En esperanza o en inocencia? Cuéntame, Oscilo. ¿Y tú dónde andas? Yo estoy en la esperanza. ¿Sí? Más decidida. Sí. Creo que hay una pregunta que es la que finalmente valorará esta iniciativa de desaparecidos, y es, a ver, ¿está o ofrece las condiciones para luchar contra la impunidad, que es el tema? Creo que va a ofrecer las condiciones si ocurren algunos presupuestos. Por ejemplo. El primero es que se apruebe en la Cámara de Diputados, claro. Y es un presupuesto no nimio, porque el próximo periodo de sesiones de la Cámara de Diputados será un periodo definitivo y el último en el que realmente haya un trabajo legislativo antes de entrar en un contexto de despedidas y en un contexto electoral. Con lo cual tendría que ser de las primeras agendas de San Lázaro. Luego, lo segundo es el tema del presupuesto, pero no solamente un presupuesto que pueda aprobar la Federación, que pueda aprobar la Cámara de Diputados de aquí a diciembre, sino un presupuesto sostenido, ¿no? O sea, casi transeccional, pero el sexenio se te termina el próximo año. Tania, hablando con Tania Renaud, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, con Humberto Guerrero, especialista en asuntos sobre desapariciones forzadas de personas de Fundar. Me quedé contigo. No se habías terminado sobre los prerequisitos. Terminé, vamos. Y entonces voy contigo, Humberto, y el asunto es, la verdad es que, en efecto, decía Tania, falta la aprobación en la Cámara de Diputados del dictamen del Senado, pero se van acumulando, vimos de 2000 para acá, de 2006, 16 para acá, 2000 desapariciones más, y no sé si tú veas algo que te preocupe sobre la posibilidad de que se apruebe en Cámara de Diputados. Bueno, decir que no, o sea, como dice Tania, no es cosa menor su aprobación en Cámara de Diputados, sobre todo si tomamos en cuenta, por ejemplo, la experiencia que se tuvo con la ley de tortura, que duró casi un año congelada en la Cámara de Diputados, sí, a pesar de ser también una ley pues de gran calado, de respuesta al contexto, de respuesta al contexto, y estuvo un año. El tiempo electoral, sin duda, esperemos que no impacte, pero creo que sería inocente pensar que no va a impactar el contexto electoral en lo que pasa en la Cámara de Diputados, pero justo a lo que apelamos es a... ¿Pero cuál sería el riesgo? Por ejemplo, que haya asuntos mucho más importantes que desplacen temas, aunque sean de contexto de derechos humanos, como puede ser los temas económicos, renegociación del TLC, etcétera, la agenda Trump, etcétera, sí, todo eso. Sí. ¿Ustedes temen eso, que esto pueda desplazar el tema, el foco de los derechos humanos, que sí había sido, digamos, impulsado por el anterior gobierno de Obama?
A ver, yo creo que la agenda Trump, que no es una agenda tan pro derechos humanos, sí marca una agenda y un mensaje político de lo que se debe o lo que no se debe hacer. Desde Amnistía le llamamos el discurso de la demonización, ¿no? A ver, ¿cómo? Sí, o sea, es decir, un discurso xenófobo, racista, machista, ¿no? Sí, abiertamente. sí, indudablemente no está muy preocupado por los derechos humanos. No está muy preocupado por los derechos humanos. Entonces, eso también hace un efecto, una ola en la región de lo que se debe o de lo que no se debe hacer, de las prioridades o de las cosas que podemos dejar de lado. Entonces, yo tengo la esperanza. ¿Tú crees que juegue eso de aquí a septiembre? De aquí a septiembre. O sea, va a haber, hay menos, a ver, dicho de otra manera, hay menos presión del gobierno de Estados Unidos también. Además digamos, de la anuencia de los discursos. Yo confío en que hay una burocracia en los Estados Unidos que sigue ejerciendo una presión. O sea, okay. un legado burocrático de administraciones pasadas que sigue ejerciendo una presión. Sin embargo, es probable que no sea que de pronto algo ocurra en el contexto, que esto que es una prioridad para las organizaciones, para las víctimas, para el contexto nacional, deje de serlo por un montón de razones que el día de hoy podemos hacer muchas apuestas hipotéticas y ninguna de ellas salga, y que nos salga otro contexto mucho más importante. Vaya, pero el caso es que sí ves el riesgo de que cambien las circunstancias, Humberto. Sí, sí, sí. No sé si coincides con Tania sí, o estés más esperanzado también en eso. No, hay que no cambie. O sea, no, yo lo que creo es que sí, las circunstancias pueden cambiar totalmente. Y además, a ver, ya hubo algunos mensajes en el Senado, principalmente, por ejemplo, de la bancada del Partido Acción Nacional, que anunciaban la petición de ciertos cambios a la ley que no son, que las víctimas no acompañan, ¿no? Necesariamente. ¿Cómo qué es lo que estaba pidiendo el PAN? Por lo que sabemos, lo que están pidiendo es, por ejemplo, incorporar a la discusión de esta ley temas como secuestro y trata de personas. Y creo que no... Creo que eso es... O sea, perdón, tratar las desapariciones forzadas como secuestro, pero es un poco como se venía haciendo, ¿no? Mira, es que para empezar, ni siquiera hay una, o al menos que las organizaciones hayan visto en blanco y negro, una propuesta por parte de Acción Nacional. Eso lo mencionaron, digamos, en las mesas de negociación en el Senado. ¿Pero crees que lo puedan trasladar a sus bancadas en la Cámara de Diputados? Ese es el temor, por ejemplo, ¿no? Y eso me parece que sí sería muy desafortunado, y creo que es una lectura errónea de lo que mandató la reforma constitucional al artículo 73, que es la que dio pie a la generación de esta ley general sobre desaparición forzada, ¿no? Entonces, el llamado es a que si se va a buscar la incorporación de algunos cambios, que se sienten con las organizaciones, que nos escuchen, que platiquen con nosotros para que les expongamos, digamos, cuáles en dado caso serían los cambios que fortalecerían esta ley para hacer una mejor herramienta. Ahora, lo que sí no ha cambiado es el asunto de las víctimas, o sea, el papel, digamos, el activismo se ha mantenido, eso sí es notable, ¿eh? Ahí está el caso de familiares víctimas de Ayotzinapa, por ejemplo, por citar un ejemplo, sí, digamos, sí, icónico. Sí, o sea, las víctimas de Ayotzinapa efectivamente son un ejemplo emblemático. Pero también Veracruz. Pero después están todas las víctimas, especialmente víctimas indirectas, que buscan a sus desaparecidos y que son mujeres, madres, esposas, hijas. El movimiento y las mujeres ahí tienen un rol importantísimo en la búsqueda, y evidentemente es indispensable no solamente escucharlas y dialogar, sino también reconocer la experiencia que ellas han adquirido en el terreno, haciendo funciones que el Estado no está haciendo. ¿Dirían que han sido decisivas para la aprobación de esta ley? Por supuesto. Sin duda. O sea, que su permanencia, su tarea, el haber encontrado fosas. Sí, sin duda. Su permanencia, su tarea, su valentía, su constancia. Pues va a haber que darle seguimiento a esto. Así es. El próximo periodo de sesiones que empieza en septiembre. Así es. Y justo ahí estarán de nuevo las víctimas organizadas en el movimiento por nuestros desaparecidos. ¿Tienen una idea de cuántos grupos o cuántas, digamos, víctimas activas están trabajando en la búsqueda de sus familiares en el país? Mira, el movimiento por nuestros desaparecidos en México aglutina al menos, pero obviamente no son todo, 40 colectivos de víctimas de todo el país.
¿De de cuántos estados? norte, centro y sur. Tenemos estados como Coahuila, Nuevo León, Veracruz. Sinaloa, del centro hay colectivos de Jalisco, Michoacán, es decir, está todo el país representado en el movimiento, ¿no? Y son al menos 40 colectivos en el movimiento. Muy bien, pues a mí se me fue el tiempo y la verdad es que quiero agradecerte mucho que hayas estado con nosotros. Tania Renaud, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, un placer haberte tenido. Ha sido un gusto para mí Un gusto. también. Y por supuesto, Humberto Guerrero, Muchas como gracias, siempre, José. amigo nuestro Aquí de estamos. Fundar. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros, para entrarle a analizar un poco esta ley de víctimas y saber un poco hacia adelante cuáles son los pasos que todavía falta por cumplirse antes de que sea aprobada en definitiva. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.